Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy. Ustedes, ¿cuál es la visión original de estos polémicos proyectos? Buen día. ¿Cuál es la visión original de estos polémicos proyectos? Economista académico y empresario estadounidense Richard W. Rand ha impulsado desde la ambiciosa visión de libre mercado los centros financieros offshore y la expansión hacia nuevas demarcaciones económicas especiales. Como uno de los economistas liberales más importantes de los Estados Unidos, Rand, quien fue vicepresidente y economista jefe de la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ha contribuido a desarrollar nuevas zonas económicas globales. Y es así que a través de la promoción de la economía liberal se adentró en el impulso de las zonas de empleo de desarrollo económico en los países en desarrollo como Honduras. Académico del Discovery Institute con sede en Washington, Richard Rand es también presidente del Instituto para el Crecimiento Económico Global, la plataforma desde donde se inspiraron diversas políticas económicas públicas que después extrapolaron a proyectos para la inversión como las ciudades modelo o las ciudades charter, o los regímenes especiales que son las zonas de empleo y desarrollo económico, a la par de otros respetados ideólogos como el ahora economista jefe del Banco Mundial Paul Romer. Luego de conformar la junta directiva de la autoridad monetaria del centro financiero offshore más grande del mundo, Rand saltó al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las sedes, del que ya no forma parte, por cierto, el órgano de gobierno del controversial proyecto que ha puesto sus ojos en Honduras y que ha generado, como es de conocimiento público, el debate alrededor del verdadero espíritu de ese régimen especial de inversión. Es por ello que este día nuestro tema es sedes. ¿Cuál es la visión original de esos polémicos proyectos a partir de uno de los padres de los mismos? Mi querida Jackie, buenos días, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un gusto estar con usted definitivamente esta mañana. Vamos a conocer más de las polémicas sede. Y tenemos en exclusiva en Foros HRN-TSI a Richard Rand. Él es economista, académico y empresario, considerado uno de los padres de este concepto económico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un enorme placer para mí estar con ustedes. Y tenemos también, imagínense, un foro de lujo. Va a estar con nosotros el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, quien está atento desde ya, escuchando lo que va a pasar, lo que nos va a decir don Richard Rand. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial al señor Rand y a Julio Raudales y por supuesto a ustedes, Jackie y Juan Carlos. Está también con nosotros don Julio César Raudales, expresidente del Colegio de Economistas. Hola, muy buenos días, Jackie, Juan Carlos, es un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a los otros dos panelistas, Juan Carlos y el doctor Rand. Bueno, señor Rand, ¿cuál fue la concepción original que le dio vida a las zonas de desarrollo, a las zonas de empleo y desarrollo económico? ¿Cómo se concibió lo que por sus siglas conocemos nosotros como la sede? Bueno, el concepto de las zonas, pues realmente ha estado probablemente más de 100 años, creo.
En Hong Kong fue un éxito notable, un escenario de una población que tenía la población actualmente como la de Honduras, pero la diferencia que en Hong Kong era un país y una zona muy pobre hace 70 años atrás, pero pues hicieron reformas económicas, tratados de libre comercio, libertad, sistemas y muchos más, que pues claro, Hong Kong se volvió uno de los países más ricos de la tierra. Habían otros ejemplos alrededor de todo el mundo, como en Singapur, y la idea de pequeñas zonas económicas realmente han sido discutidas por muchos economistas, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, y han sido zonas de exportación, como en tu país de Panamá, vecino, tenían una zona libre de comercio en ambas partes del canal, en ambas puntas, por décadas, que realmente ha sido zonas exitosas hasta la fecha, ¿no? Es una zona limitada de tratados libres de comercio, pero ha sido un proceso de exportación y de importación muy exitoso hasta la fecha. La idea, pues incluso que muchos de nosotros en las zonas de mercado como los de Honduras, instituto, pues las políticas asociadas queríamos adoptar las mismas de Hong Kong, cruzar la frontera, y que hacíamos todo el proceso. La gente decía, bueno, no podemos hacer todo igual y que tengamos el mismo éxito. No estoy seguro realmente quién fue la primera persona que sugirió unas zonas pequeñas adentro del país, ¿no? Yo sé que Paul Romer había recogido la idea en aquel entonces y discutía mucho de eso, trataba de implementarla con el gobierno previo, pero no es nada nuevo, para ser honesto. Está haciendo algo que se ha aprobado y se ha mejorado alrededor del mundo a lo largo del tiempo. Don Richard, ¿usted es uno de los ideólogos de este proyecto? Are you? Bueno, he escrito mucho en zonas libres de comercio, en zonas especiales. Las he promovido creo que desde que yo era presidente de la Cámara de Comercio allá en los 80s. Yo realmente creo que ya llevo como 40 años tratando de abogar. Ahora hay otros que son más instrumentistas y lo han promovido en Honduras, y a mí me invitaron a ser parte de ser parte del proyecto y traer un poco de mi experiencia al grupo. Ahora, para que vayamos clarificando y, como le decía al comienzo, aportando luces a este tema, la sede es un proyecto distinto a las ciudades charter o a las ciudades modelo. Estamos hablando de concepciones distintas respecto a estos, por cierto, en todos lados controversiales proyectos, señor Ram. Todos básicamente son los mismos con pues agregados diferentes, pero el concepto, primero que todo, es la regla, la norma de leyes. Es una identidad independiente que tiene sus propias fronteras en términos de importe y exportación. Ahora, hay un excelente libro que lo voy a subir, se lo quiero mostrar, no sé si lo pueden ver, pero es por Lara Moro, llamada Economía Especial, en zonas especiales. Y el doctor Mulbert también lo revisó y llevó las diferentes zonas, explicándole a lo largo de todo el mundo acerca de las cosas buenas y las cosas malas de cada uno de ellas. Ahora, en la legislación hondureña era especial para Honduras, pero tenía los elementos básicos, y eso es que adentro de las zonas tendría su propia independencia gobernante, claro, tener su propio sistema judicial, estableciendo sus propias exportaciones y normas internas de exportación e importación, nuevamente un sistema sólido y con más atributos, ¿no? La habilidad de poder poner impuestos especiales y funciones especiales para el gobierno, ¿no? Bueno, y aquí nos preguntamos,
¿qué tienen que ver la sede con las zonas especiales de desarrollo que irrumpieron en China y en otras naciones de Asia? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Aquí nos estamos preguntando qué tienen que ver las zonas, las sedes con las regiones especiales de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La sede con las regiones especiales de desarrollo, mismas que irrumpieron en China y en Asia. Bueno, básicamente son los mismos. Nuevamente, las zonas especiales que tú mencionas, pues ellos tienen ciertos poderes que son delegados a ellos de los gobiernos centrales. En el caso de Hong Kong, pues los británicos controlaron Hong Kong antes de que lo tomaran los chinos. Y los británicos a lo largo negociaron con los chinos para poder separar su propio sistema económico y mantener pues un comercio libre que tenía libre comercio. Ellos tenían su propio sistema judicial, usaban el sistema legal británico, lo que llaman la ley común. Ellos tenían sus propios jueces y sus propias normas de trabajo, sus propios impuestos, sus propias normas de impuestos, y tenían llevaban sus propios departamentos judiciales y educaban educación basada en lo que el gobierno interno les daba en un solo lugar. Todo, y esto era único y particular para Hong Kong. Eso funcionó extremadamente bien. Cuando Singapur se formó como un país separado, hizo muy similar todo lo que hacía Hong Kong, con un gobierno limitado, con un modelo libre de comercio como el que tenían en Hong Kong, y claro, el éxito está presente en Singapur. Y la idea era hacer réplicas en otros países a lo largo del mundo, y la idea de las sedes era tomar esos elementos esenciales que hacían esas zonas que trabajaran y funcionaran de manera tan exitosa como lo hacían en Hong Kong y en Singapur, y hacer las réplicas, esas normas esenciales en las áreas adentro de Honduras. Y le vamos entendiendo, este modelo o este proyecto que ahora se está impulsando en Honduras es entonces distinto a la concepción original del proyecto que se concibió. Es decir, y si me lo puede dejar ya de una vez claro, no es el modelo, no es el proyecto que inicialmente ustedes concibieron. Le estoy entendiendo de que usted no está de acuerdo con el proyecto que ahora se está impulsando en Honduras. Bueno, de hecho, no he podido ni me han involucrado en el proyecto hace un par de años, y no sé qué modificaciones se realizaron al marco legal que nosotros habíamos presentado hace 5 años atrás. Entonces realmente no puedo dirigir esa pregunta ni responder porque no sé qué modificaciones se realizaron. Yo sé que hay un grupo que está haciendo un proyecto ya en Roatán y a mi entendimiento va muy bien. Correcto. Y para esto es importante, la comparecencia también de un respetado analista, abogado constitucionalista hondureño, Juan Carlos Barrientos, porque nos está dando a entender el señor Ram que lo que se concibió en aquel momento es una cosa distinta con lo que nos han salido 5 años después de que el señor Ram se involucrara en este proyecto. ¿Lo está entendiendo usted también así, abogado Barrientos? Y esto quizás es lo que provocó que otro de los ideólogos del proyecto, el señor Paul Romer, también se distanciara, marcara distancias con este proyecto, con esta concepción original. Abogado Barrientos. Sí, definitivamente yo veo de que el señor Ram se ha distanciado, dice,
de este proyecto y no conoce en lo absoluto nada del marco legal que está pasando aquí en Honduras. Yo de entrada quiero decir que el tema de Hong Kong es totalmente distinto al hondureño, porque Hong Kong era un enclave inglés. Los ingleses llegaron ahí y colonizaron esa zona y lo hicieron al margen, obviamente, del Estado chino. En ese sentido, no podemos nosotros equipararnos ni a Macao, que fue también producto de una colonización portuguesa, o a Hong Kong, porque, repito, son zonas en las cuales los ingleses hicieron lo que quisieron y desconocieron totalmente la soberanía que el Estado chino podía tener. Y fueron obligados inclusive a firmar un tratado para devolver esa zona en el año 2000. Así que yo siento que aquí en Honduras se han convertido estos, no en unos enclaves, sino que prácticamente casi en unos protectorados, donde tienen propias autoridades, inclusive pueden escoger qué leyes son las que van a aplicar, y eso está creando serios problemas constitucionales porque definitivamente están abstrayendo al Estado de Honduras de su soberanía en estas zonas y también están contribuyendo notablemente a deteriorar el sistema municipal. La autonomía municipal prácticamente se está viendo en precario porque en estas zonas no se van a aplicar las normas municipales y esto va a tender también a distorsionar el artículo constitucional que divide nuestro territorio en departamentos y en municipios, porque estas zonas, a medida de que se van estableciendo dentro del territorio nacional, van cooptando y cortando el territorio, achicándolo de tal manera de que inclusive se les da la posibilidad de que puedan expropiar por vía forzosa territorios que estén allende a las zonas de desarrollo, y esto notablemente viene a crear una condición sumamente lesiva para el interés nacional, principalmente en el tema constitucional. Algo sumamente grave, y es que el tema del territorio en nuestra Constitución está considerado como un tema pétreo, es decir, un tema que no se puede reformar únicamente a través de procedimientos especiales como un plebiscito, un referéndum o una Asamblea Nacional Constituyente. Y inclusive hay un artículo, el 107, que prohíbe a extranjeros que adquieran territorios a 40 kilómetros de las fronteras o en las costas o en islas, cayos, etcétera. Y esto lógicamente está siendo vulnerado por estas zonas. Sí, no nos oponemos a la inversión. Sí. No nos oponemos a la inversión, pero siempre y cuando esté organizada y esté encuadrada dentro del marco constitucional. Así es, abogado. Al expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, a su criterio, desde 2012 estamos hablando de, en ese momento, regiones especiales de desarrollo, y a su criterio, ¿cuáles han sido las reformas más dañinas que han tenido la sede para Honduras? Jackie, desde el año 2000 que yo conocí a Paul Romer, pude ver en sus cursos, porque fui alumno suyo en un curso justamente de crecimiento económico, cómo esta propuesta estaba muy ligada, en primer lugar, como dice el profesor Rand, a los elementos de libre mercado que son tan importantes para generar crecimiento, pero también a un elemento que es fundamental y es ese en el cual mi amigo Juan Carlos acaba de hacer mucho hincapié, y es en el tema del respeto a las instituciones, a la legalidad. Las instituciones más importantes que existen, sin desmedro de las culturales y de las normas y del otro tipo de normativas, son las instituciones jurídicas. Y para que en un sistema económico exista éxito, es fundamental, y lo decía Romer desde aquel tiempo cuando me dio esa clase de crecimiento económico, es fundamental que a las reformas de mercado, que a la apertura y que a la liberalización
se también adjunte el tema del respeto a la institucionalidad jurídica. Yo quiero decirle al profesor Rand, y me parece muy interesante lo que él mencionó, que yo también soy un economista liberal. Está comprobado a lo largo de la historia y en la actualidad que el dar apertura a los mercados, hacer que exista flexibilidad en los precios, que exista flexibilidad en el comercio internacional es crucial para que haya un verdadero crecimiento económico y para que existan también más posibilidades de bienestar para la gente. Pero le quiero decir también al profesor que es muy importante que entienda que el concepto que creó, que se ha creado sobre zonas especiales de desarrollo económico en el mundo, y que él bien lo mencionó en el caso de Hong Kong, que sí fue una zona especial en el sentido de que, como bien decía Juan Carlos, no estaba ligada a los procesos jurídicos e institucionales de China, pero también ha sucedido en otros países, de hecho, países vecinos nuestros como Panamá, como El Salvador, como Cuba misma, tienen también zonas especiales de desarrollo, pero enmarcadas, repito, y esto es lo más importante, y creo que es lo que marca la diferencia, profesor, enmarcadas en el contexto. Quiero hacerle hincapié y advertirle al profesor, usted pertenece a un consejo, no sé si lo han metido ahí por accidente o no sé si usted está totalmente consciente de qué es lo que está pasando ahí, pero este comité para la adopción de mejores prácticas está cometiendo una serie de atropellos constitucionales y legales en este país que pueden generar una crisis que al final va a tener costos más elevados que los beneficios que se pueden adquirir. No podemos hablar de libre mercado, no podemos hablar de instituciones de calidad, instituciones inclusivas para mejorar la inversión que es tan necesaria en el país si no estamos respetando lo más importante, que son los elementos jurisdiccionales que deben estar en primera instancia y que de alguna manera pueden reformarse si acaso queremos dar mayor flexibilidad. Pero lo que no podemos hacer es atropellar las instituciones y sobre todo generar expropiación, que es lo que se está realizando en este ensayo que se está haciendo en el país. Perfecto, Julio. Señor Rand, entiendo que usted también ya no forma parte de este comité de mejores prácticas, ¿es así? ¿Y qué comentario tiene sobre lo que han dicho los dos expertos invitados? Bueno, no soy parte del comité actualmente porque yo no estuve de acuerdo con el gobierno en aquel entonces y pues me hice a un lado porque no creía que iba de la forma que yo compartía. Las zonas, la más exitosa de todas, han adoptado las leyes comunes británicas y los británicos, por encima de todo, por más de 1000 años, han desarrollado un sistema comercial efectivo y esa es la razón por la cual la mayoría de las compañías de comercio alrededor del mundo y muchas normas internacionales usan las leyes y las británicas comunes. Nosotros queremos adaptar a la zona para que usen esas normas si fuese en aquel entonces, porque claro, funciona mejor para la mayoría de las partes en vez del sistema administrativo, como el de Suiza, que es el más notable de todos. Sé que las personas quieren poner ciertas restricciones en las zonas, pero entre más restricciones hayan, pues van a haber más problemas. Mi idea era tomar Honduras y que todo el país se volviera una zona especial económica. Y haciendo esto, pues tendríamos libre comercio. Su
sistema de impuestos ocuparía un overhaul completo, y lo clave aquí es tener un mejor sistema judicial. Sabemos que hay mucha corrupción en el país de Honduras, claro, y de la forma en la que unos países, yo he trabajado mucho con países del este de Europa, y la forma en la que ellos salieron después de los movimientos comunistas, con muchos jueces extranjeros que entrenaron a jueces locales y adoptaron prácticas en el sistema legal adecuadas. Leyes de propiedad realmente tienen que ser garantizadas, tienen que tener mejor sistema. Así que hay un número de cosas que se pueden hacer en el sistema, y Honduras es suficientemente pequeño para poder hacer estas reformas. Honduras hoy tiene un per cápita de 12%, 1.2% de Estados Unidos. No tiene ninguna razón con tamaño, porque realmente hay lugares como en Suiza, por ejemplo, que es del tamaño de Suiza y que tiene un per cápita mucho más alto que el país. Lo que han creado ellos han creado sistemas ilegales e instituciones para promover sistemas económicos de bienestar y libertad. Honduras fácilmente puede hacer lo mismo. Yo incluso me parece hasta vergonzoso que países como Honduras, que deberían ser ricos, no son ricos, no porque tienen problemas de herencia, sino porque no han adoptado las instituciones apropiadas y legales también. Ambos tienen fronteras con el Atlántico y el Pacífico. Ustedes tienen un clima que funciona, no es como el nuestro, que tenemos meses que son nieves, tienen recursos, tienen humedad, deberían ser ricos. Y la única razón por la cual no son ricos es por la mala política en los últimos 200 años. Bueno, interesante está este foro de HRN-TSI. Estamos con don Richard Rand. Él es académico, empresario, economista, considerado uno de los padres del concepto sede. Vamos a la pausa porque tenemos preguntas con el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos y también con el expresidente del Colegio de Economistas Julio Raudales. Ya volvemos. Seguimos en Foros HRN-TSI este día con el señor Richard Rand, el abogado Juan Carlos Barrientos y el economista nacional Julio César Raudales. Recordemos que el señor Richard Rand estuvo en un principio en el Comité de Mejores Prácticas, pero ya no está. En su intervención anteriormente, usted dijo que no estuvo de acuerdo con el gobierno y por eso ya no está en este comité. ¿Cuál fue el desacuerdo? ¿Qué fue lo que a usted no le pareció del proyecto en Honduras para salirse del mismo? Bueno, es la responsabilidad de poner un procedimiento gubernamental, ¿no? Adentro de las mismas fronteras, nosotros teníamos que tener fronteras accesibles. El gobierno tendría que proveer algunos recursos básicos y no lo estaban haciendo. Para mí es que se me mencionaba que iban a apoyarnos con economía. Las leyes comunes no estaban preparadas, no las querían alterar, no se reunían en regularidad, y tampoco es como los negocios. Tendría que ser como negocios y no había unas partes. Yo pensaba que realmente no iba a ser útil para mí, no iban a seguir ni sus propias reglas. Yo quiero darles un ejemplo de lo que puede hacerse. En 1990, yo me volví presidente de las transiciones bulgarias. Como les contaba, Bulgaria en aquel entonces era parte de la Unión Soviética. Con el problema soviético, Bulgaria era esencialmente, pues ocupaba un gobierno. El viejo económico sistema que tenían, pues había colapsado totalmente. Me pedían que trayera un grupo de expertos para ver cómo podemos revitalizar el país. Hicimos partes básicas, y Bulgaria en ese entonces era un país muy pobre en aquel entonces.
con libertades básicas. Hoy por hoy es una democracia con libre mercado, clase media, que básicamente como cualquier país europeo normal en la actualidad, y todo eso se realizó en 30 años. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Lo primero que hicimos fue intentamos restablecer la norma de ley y imponer, hay cierta corrupción, claro, registrada en el sistema, pero lo limpiamos de una forma que tuviera más la norma de ley actual. Reformamos el sistema de impuestos y fue compatible con las leyes tributarias internacionales. Ponían un impuesto de 10% tanto para individuos y corporaciones. Ellos inicialmente comenzaron como libre comercio, no como parte de Unión Europea, pero adentro de las normas británicas. Nosotros nos quitamos muchas regulaciones que tenían. El país estaba reorganizado. Establecimos mercados libres, no había control de precios. Cualquier persona podía comenzar un negocio muy fácil sin ningún tipo de alguien del gobierno mencionándoles o dejándoles saber que están cobrando mucho. No dejábamos que el mercado funcionara por sí solo de manera orgánica. Pusimos estas reformas y como resultado en la economía, ya para el año 2000, a inicios, realmente estaba ya floreciendo. Otra cosa que se hizo fue poner una junta de moneda para cambiar la moneda pasada que tenían. Les tomó un tiempo, sí, les tomó un tiempo tener esa operación de manera correcta, pero hasta el día de hoy su moneda es ya esencialmente el euro, tienen su propio moneda. Y por eso realmente nos muestra que este fue un país del tamaño nuevamente de Honduras, físicamente, pues bueno, de hecho creo que es más pequeño en población que Honduras y no tenía muchas de las desventajas que tienen en Honduras. Bueno, y ambos comenzaron como Lituania y Letonia, le fue mejor. Eran países muy pobres que saltaron a países ricos en 30 años. Puede pasar lo mismo en Honduras. Nosotros hablábamos de presentar zonas libres en Bulgaria, pero los argumentos internos eran de quién tenía esas zonas libres y no se ponían de acuerdo y prácticamente les dije, ¿por qué no ponemos el país entero para que sea equitativo para todos? Lo mismo puede ser para Honduras, lo que yo promovía. Si solamente fueran a las mejores prácticas y la norma de ley y con las políticas apropiadas, pues fuera un boom. No hay ningún problema, por lo cual Honduras no crece de manera rápida y en la libertad no se mueve de la manera que debería. Señor Ram, yo quisiera preguntarle si el distanciamiento de Paul Romer se debió a lo mismo que hizo que usted también se desmarcara del proyecto, porque, bueno, el señor Romer fue siempre la cabeza, digamos que más visible de este proyecto que se ha pretendido introducir en Honduras. ¿Por qué se distanció el señor Romer del proyecto? ¿Por la misma situación que lo orillaron usted también a desmarcarse del mismo? Hasta donde yo sé, no había diferencia política entre lo que Paul Romer mencionaba y los demás expertos y yo mencionaba. El problema era la voluntad de tu gobierno para poder poner la libertad necesaria y establecer las zonas de manera correcta. Y yo no sé cuál fue el problema de Paul o porque dejó de ser parte, yo ya sé la mía. Y no es un problema de normas y políticas, es más que tiene que ser la voluntad misma de la gente en tu Congreso Ejecutivo para que estas cosas funcionen como deben operar y no interferir. Si van a interferir, si no van a hacer lo básico, decirles pues, que operen de la manera correcta. No importa quién tengas como experto, nuestro tiempo va a estar desperdiciado, va a ser votado. Pues prácticamente no hay ningún problema. Eso es bien sencillo. No estamos inventando nada nuevo. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia y a lo largo del mundo de qué funciona y qué no funciona.
Una de las personas mencionaba Cuba. Bueno, Cuba es un ejemplo perfecto del desastre económico. Hace 70 años, Cuba era un país rico. Hoy es como el segundo más pobre de Latinoamérica, creo que después de Haití. Venezuela. Incluso hace 10 años atrás, Venezuela era rico, ahora está pobre. Y en otro lado, Chile era pobre y hoy es rico. Y vamos a entrar a Europa. Suiza era un país cerrado, sin fronteras, del mismo tamaño físicamente de Honduras, con la misma población, y los suizos les ha ido extraordinariamente bien por buenas normas y políticas, con buenas instituciones fuertes. Solamente tienen que seguir la norma suiza o Hong Kong, es prácticamente lo mismo. Esto viene y se presenta en mercados libres, mercados abiertos, regulaciones razonables basado en análisis y costos y típicamente la norma de ley. Si uno hace estas cosas básicas y tu economía va a despegar, y si no las haces no va a ser. Y con las zonas, pues las sedes pueden despegar, pero claro, tienen que tener la habilidad de tener estas libertades y flexibilidades. Y si tienes interferencia de aparte del gobierno, pues no va a funcionar. Bueno, llama mucho la atención lo que decía don Richard Rand sobre el por qué él decidió alejarse de este proyecto. Y como tenemos un abogado aquí constitucionalista, él hablaba que no querían alterar algunas leyes. ¿Qué opina usted, don Juan Carlos Barrientos, al respecto? Bien, yo recuerdo hace algunos años que se pretendió hacer lo que llamaron la modernización del Estado. Y últimamente, pero muy a medias, la simplificación administrativa del Estado. Yo siento que lo que dice Mr. Rand básicamente tiene mucha relación con la capacidad que tiene el gobierno, porque él mencionaba la parte administrativa, que debe de haber una mayor flexibilidad para que los mercados se liberalicen. Entonces, aquí en Honduras lo que ha pasado es que implementan las sedes sin hacer una reforma puntual a leyes administrativas. Aquí es una pesadilla para un empresario fundar y establecer una empresa, el hecho de sacar permisos de licencias ambientales, sacar licencias municipales, licencias de todo tipo. Eso crea un tremendo problema. Pero aquí en Honduras las cosas las hacemos al revés. En lugar de proceder primero a una reforma de leyes que se puede hacer perfectamente en el Congreso Nacional, porque las leyes no tienen condiciones pétreas ni condiciones especiales, salvo leyes puntuales como la ley electoral, que requiere de 2/3 de votos para poderse reformar. Este tipo de asuntos no pasaron en el Congreso Nacional. Inclusive la agenda legislativa muchas veces no manda la socialización de determinados temas que vienen a afectar puntualmente a sectores grandes de la población o sectores productivos. Aquí no existe una reforma legal administrativa como lo establece el señor Rand, sino que de un solo vinieron a establecer las sedes y las establecen a través de un sistema que viene a vulnerar leyes preestablecidas. Es decir, en vez de adecuar el entorno legal a la posible fundación de una sede y crear las condiciones de reforma legal que permitieran su implementación, teniendo la seguridad del empresario que va a invertir de que está jurídicamente protegido y que el día de mañana su inversión no va a peligrar cuando venga un Congreso Nacional a reformar este tipo de cosas que violentan principios constitucionales, vamos a tratar de tener una inversión controlada, una inversión que verdaderamente satisfaga los intereses no solamente del inversionista, sino que de nuestro sistema legal. Y así que yo quiero aprovechar para hacer un comentario de lo que decía el señor Rand respecto a de que el common law o el derecho común, que es el derecho inglés, que es el que han utilizado preponderantemente en Hong Kong y en otras zonas,
porque eso facilita el comercio, porque decía él que los británicos han tenido mucho éxito en sus políticas comerciales. El gran problema es que nosotros tenemos una tradición jurídica totalmente diferente. Nosotros tenemos la tradición jurídica romano-germánica, heredada del derecho romano, que es totalmente diferente al common law. Nuestras universidades no enseñan el common law. No tenemos abogados que practiquen ese tipo de derecho, porque eso no ha sido nuestra tradición jurídica. Y sin embargo, en esas zonas, el Comité de Buenas Prácticas lo ha querido implementar prácticamente desconociendo de que no existe en Honduras una tradición ni en la región centroamericana ni en América. Prácticamente ese tipo de derecho no existe en Latinoamérica. Entonces, por ahí se debió de haber empezado tratando de regularizar determinadas leyes que facilitaran la inversión y el mercado libre antes de venir a implantar una sede a rajatabla, prácticamente como que usted sea número 10 en zapato y le quieran poner a la fuerza un número 8. Es decir, las cosas forzadas no funcionan y más bien eso crea una crisis tremenda dentro del Estado. Y una soberanía económica nacional desde una zona de empleo y desarrollo económico nacional, es decir, que todo el territorio nacional fuese una zona de empleo y desarrollo económico, garantizaría esa inversión controlada de la que habla el señor Ran y de la que habla también el abogado Barrientos, Julio, en lugar de esta concepción que se ha venido manejando de capturar, digamos, zonas puntuales, zonas específicas, y que ha generado, bueno, toda esta polémica alrededor del proyecto de la sede. Mira, antes de contestarte, Juan Carlos, quisiera responder a la pregunta que le hiciste al señor Ran. Yo tuve la oportunidad de conversar un par de veces con el señor Romer cuando estaba acá él, cuando venía seguido a Honduras a empujar el proyecto de las famosas Charter City, o en aquel momento llamadas regiones especiales de desarrollo. Y la última vez que conversé con él me dijo, me voy y no voy a regresar más, voy a abandonar el proyecto. Y la razón fundamental que él dio, distinta a la del doctor Ran, era la falta de transparencia. Romer en aquel momento me dijo a mí que él consideraba primero que las cosas se estaban haciendo sin la transparencia debida, sin la consulta debida también a quienes podían ser beneficiarios o no de estos proyectos, y que eso a él le parecía muy negativo y era la razón fundamental por la cual abandonaba el proyecto. Sobre las diferencias entre esta visión que tenía Romer, Juan Carlos, y que es la que más o menos se ha estado adaptando acá, con cambios bastante severos, hay que decirlo, ¿verdad? De tomar pequeñas porciones del territorio y tratar de que en ellas se efectúen inversiones a gran escala, utilizando normas y procedimientos distintos a los del país. Y lo que proponía el doctor Ran, me parece que lo que él arguye tiene bastante validez. El doctor Ran habla de que Honduras, al igual que Rumanía, al igual que la misma Suiza, Panamá, son países muy pequeños, con procedimientos relativamente sencillos y que pudieran ser entonces objeto de cambios de forma más rápida, de flexibilizaciones de manera más rápida. Hay que recordar, Juan Carlos, que Honduras es del tamaño de un departamento de Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Es del tamaño de una provincia, de una pequeñita provincia en Brasil, y que probablemente si se pueden hacer de manera inteligente, si se proponen de manera inteligente y los cambios adecuados para flexibilizar los mercados, para facilitar el comercio, para mejorar la confianza en la inversión, lo que mencionaba el abogado Barrientos, para lograr que haya una verdadera modernización del Estado que implica los cambios adecuados
tanto en la institucionalidad jurídica como en la facilitación y confianza para los negocios, las cosas podrían cambiar notablemente, así como cambiaron Lituania, como cambió Rumanía y Bulgaria, que de ser satélites de la Unión Soviética en los años 70 pasaron a ser economías muy competitivas de mercado, lo cual ha mejorado bastante el bienestar de su ciudadanía y ha mejorado las condiciones de riqueza en toda la sociedad. Nosotros podemos lograrlo también, pero falta voluntad y sobre todo falta ese deseo de las autoridades para cumplir adecuadamente con el ordenamiento jurídico. Bien, decide el abogado Barrientos, y yo lo repito, las leyes no están escritas sobre piedras, las leyes pueden cambiar y si existe la voluntad y la inteligencia adecuada podemos cambiarla para que el país mejore. Transparencia sobre todo. Sí, así como lo decía don Paul Romer, según nos dice usted. Aquí en Honduras, inclusive hoy hay manifestaciones en contra de las sedes en diferentes partes del país, don Richard Ram, y es que aquí ya se tienen identificadas sedes en Roatán, en la zona sur del país, en La Ceiba y en El Paraíso. Eso ha generado malestar dentro de los pobladores a quienes ellos mismos están denunciando, ni siquiera les han consultado si están de acuerdo en instalar una sede en esa zona. Están inclusive impactando en nuestra cultura, y eso pues está generando pues muchísimo malestar en nuestro país. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Yo básicamente estoy de acuerdo con Paul. El tema de transparencia, yo pensaba lo mismo. Y ese era mi problema. Cuando no estaban siendo abiertos, cuando les preguntaba, como les mencionaba al inicio del libro, habían cosas que estaban siendo escondidas. Y uno no puede operar de esa forma. En los términos de la cultura, mucho de la cultura no está funcionando. Y he visto que países tienen su propia cultura y cuando las cosas no están funcionando, rápidamente quieren cambiarla. Y ese es un tema cultural. Yo entiendo, claro, que existe la diferencia entre el derecho común basado en el entorno romano y el derecho común británico. Y bueno, en Bulgaria, en aquel entonces, tienen un sistema basado en el actualizado de Napoleón, y pudimos tomarlo y con abogados de Estados Unidos tomamos los mejores aspectos de esa ley, lo combinamos con el mejor aspecto del derecho común británico. Ahora, el derecho común británico tiene y protege mucho el comercio y la inversión. Una cosa que le dieron los británicos al mundo durante los años del Imperio Británico fue un sistema global que facilitaba la inversión y el comercio y resolvía, y así inició el mundo y funcionó. Y por eso, como países, hay países que hasta la fecha de hoy lo mantienen, incluso, claro, que tengan muchas personas porque demostró ser efectivo en aquel entonces. Puede ser. Panamá, por ejemplo, tomó aspectos del derecho común. Uno no tiene que cambiar todo. No tiene que cambiar sus leyes domésticas que lidian con temas como el matrimonio y el divorcio, por ejemplo. Todas esas cosas realmente pueden mantenerse con la cultura, pero cuando hablamos con cosas o temas en cuanto a inversión extranjera y comercio internacional, pues es importante ser parte de las normas del mundo y los estándares. Y el tema más complicado, entre más difícil lo haga, menos inversión va a haber. Una cosa que yo me di cuenta en Honduras y en muchos países pequeños es que ponen tantas barreras para que alguien quiera abrir un negocio. Y dirán, bueno, ¿cómo me voy a asegurar que hagan el negocio
más amplio, pues no podemos estar seguros. Ese no es el rol del gobierno. El rol del gobierno es moverse a un lado y dejar que los emprendedores operen. El sistema debe hacer es asegurarse que no haga trampa a la gente y que sean honestos y que sean abiertos. Como decía Paul, ese tema de transparencia es lo básico, lo muy común, explicar a la gente qué está pasando, y sin eso, pues yo creo que realmente el gobierno debería pues cambiar sus modelos y sistemas de negocio, actualizarlos, apoyar a las personas domésticas o a los extranjeros que quieran venir y empezar un negocio, pues apoyarlos, porque creará que trabajos y bienestar. Eso es todo. No los regulen, déjenlos ser flexibles. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer otra pausa y vamos a despejar después de la misma, porque hay un tema que lo ha mencionado el señor Ram. ¿En qué momento comenzaron a advertir, a detectar que querían cambiar, que estaban pretendiendo cambiar las reglas del juego alrededor de la concepción original de este proyecto? Aquí, para ponerle en contexto, señor Ram, un expresidente, Porfirio Lobo, reveló que lo que originalmente se había impulsado desde el Congreso Nacional terminó siendo distinto a lo que ahora está pasando en el país con este proyecto. ¿En qué momento usted y el señor Romer empezaron a detectar, empezaron a ver que no les estaban diciendo la verdad, que la institucionalidad hondureña, el gobierno de aquel entonces, las autoridades de aquel entonces, estaban ocultando cosas que no estaban dentro de la concepción original del proyecto? Usted hablaba del tema de la transparencia, que fue lo que los orilló a desmarcarse de este proyecto. ¿Cuándo y cómo comienzan a detectar ustedes que no les estaban diciendo la verdad, que las autoridades estaban comenzando a hablar de otras cosas distintas a la concepción original del proyecto? No fue tanto que hablaban acerca de diferentes cosas. Nosotros establecimos diferentes procedimientos para esos que quieren establecer las zonas y requiere cierta información de parte de ellos. Claro, básicamente nosotros queríamos un plan de negocio, queríamos uno que hiciera sentido. Y desde nuestro punto de vista, porque nosotros éramos el cuerpo gubernamental, nuestro rol era que tuviéramos un presupuesto, tendríamos que tener cierta transparencia incluso adentro de nuestra organización, y yo establecí muchas normas y las personas en el gobierno no seguían esas normas. Y pues aquí tendríamos que tener las reglas para otros, pero las reglas para la misma junta ni las querían seguir. El mismo gobierno nos estaba apoyando en un punto. Recuerdo que había un presupuesto pequeño para reuniones de juntas y pagar cosas como el café o los refrigerios. Dinero pequeño. Y esto ni lo estaban pagando. Alguien se estaba robando el dinero. Yo tenía y seguí insistiendo, tenía declaraciones adentro de normas internacionales todos los meses de las cosas que no se estaban realizando. Estábamos proveyendo ciertas declaraciones sin detalle y no sabíamos la verdad en qué se estaba gastando el dinero si no sabíamos dónde venía el dinero. Es estar como en una junta de una corporación. Si uno no sabe en qué están gastando y qué está haciendo la gente con el dinero, pues o los tienes que despedir o te tienes que ir, una de dos. Y yo estaba en una posición, mis compañeros no estaban en la posición de despedir a alguien y por eso optamos la segunda opción. Bueno, estaban y aquí, robando hasta el pisto del café, dice. Increíble. Aquí viene el factor transparencia nuevamente. Y mire que tiene que ver con el otro temor que hay en los hondureños. Y es que allí
se van a crear nuevos órganos de justicia. Ahí van a tener su propia justicia. Los hondureños tienen temor de esto porque ustedes nos dicen que se retiran del proyecto por la falta de transparencia, Entonces uno se pregunta, ¿qué no pueden hacer ahí? ¿Realmente estaban diseñadas las sedes también para operar de manera judicial de forma autónoma? Bueno, sí, tendría que haber un tiempo que, aparte de un grupo autónomo, pero también eso requiere que las personas que sirven en las mismas juntas y en el personal que sean impecablemente honestos y siguieran las normas. Y si no es así, pues no funciona. Los padres y fundadores americanos hablaban de la importancia de tener un país de personas con buen carácter. Porque la democracia, de hecho, ningún país, ningún gobierno funciona, al menos que las personas que estén involucradas sean transparentes y honestas. Eso lleva los libros abiertos, la gente sabe qué está pasando, la gente no hace trampa ni roba. Y cuando es así, pues es un desastre. Bueno, abogado Barrientos, el señor Rand habla desde el punto de vista de la transparencia, pero la concepción de este proyecto aparentemente siempre estuvo condicionada por la autonomía, por un estatuto constitucional autónomo, independiente de la soberanía de cada país, en este caso de Honduras, ¿verdad? Sí, así es. Definitivamente el artículo 329, que es el que establece estas zonas especiales de desarrollo en la Constitución, en el tema puntual de los jueces o tribunales de justicia en la zona, dice que las autoridades de la zona deberán de sugerirle los nombres de los jueces que se quieren nombrar a la Corte Suprema para que ésta a su vez venga y los nombre. Y estos jueces podrán utilizar otro tipo de prácticas, y en este caso el derecho inglés, el common law, a efecto de poder sustanciar ellos los diferentes juicios o reclamos que se presenten ahí. Esto nos deja como corolario de que pueden estos jueces inclusive aplicar normas que no se aplican en el resto del territorio nacional, porque es una zona privilegiada para el tema del juzgamiento y el tema de las leyes, y que definitivamente viene a crear un gran problema porque afecta la independencia de los poderes del Estado, que es la columna vertebral del Estado de Derecho de las repúblicas. Usted no le puede sugerir a la Corte Suprema de Justicia a quién le debe de nombrar como juez. Es decir, eso es totalmente tirado de los cabellos y lógicamente le resta a usted independencia de poder nombrar no al juez más honesto, no al más capaz, no al que haya pasado por una carrera judicial o por una serie de exámenes de aptitud, de honestidad, de transparencia, sino que al que me está sugiriendo la autoridad de la zona. Definitivamente esto crea grandes problemas constitucionales y viene a afectar notablemente el desarrollo normal de la justicia en el resto del Estado. Y esto crea una condición que violenta un principio general que está en casi todas las constituciones del mundo, de que los hondureños todos somos iguales ante la ley, que en Honduras no hay clases privilegiadas. Y esto prácticamente crea una zona de privilegio donde yo voy a tener los jueces que yo quiero que me nombren. Y yo quiero aprovechar para hacer mención de que Honduras suscribió el convenio número 169 de la OIT, que tiene características de ser un tratado internacional, en el cual se establece de que cuando se van a implementar proyectos de cualquier naturaleza, como por ejemplo este de las sedes, o se vaya a construir un proyecto hidroeléctrico, etcétera, etcétera, deberá de hacerse una consulta, un plebiscito en la zona.
y esto lo manda la Constitución en el artículo 329. Dice que para que no se creen problemas con grupos étnicos o problemas de tipo ambiental o problemas que vengan a lesionar a los municipios, usted deberá de proveer primero una consulta popular en el sitio para verificar si los habitantes de la zona no se oponen y están de acuerdo o tienen sugerencias respecto a los proyectos que se van a establecer. Abogado Barrientos, abogado Barrientos, solamente no quiero dejar pasar por alto esto. No es un argumento, alegar que por asuntos de transparencia o de garantías que un Estado debe darle a un inversionista extranjero, en este caso, de que el manejo de sus recursos o de su inversión no va a quedar supeditada a la inseguridad jurídica que bueno, el país, que Honduras ha manifestado a lo largo de su historia, que por eso necesitaban instalarse en territorios independientes, soberanos. No es un argumento para que los inversionistas o los promotores de las sedes pudieron pensar en algún momento en que necesitaban zonas de inversión autónomas, soberanas prácticamente de la Constitución del país. No, para mí no es un argumento. Y fíjese que, Juan Carlos, que le voy a mencionar que en los últimos tiempos, en Honduras, por ejemplo, la mayoría de los contratos quedan, en caso de conflictos o litigios, quedan supeditados a un arbitraje. Y se ha puesto bastante de moda el tema del arbitraje. Es decir, usted desconfía del sistema jurídico de Honduras, entonces usted perfectamente puede solventar su problema a través de un arbitraje. Y las cámaras de comercio de Tegucigalpa, de Cortés y el propio Colegio de Abogados de Honduras tienen cámaras de arbitraje en las cuales hay árbitros certificados que tienen todo el conocimiento necesario, no solo de leyes nacionales, sino que de algunas leyes como el Common Law, y que ellos perfectamente pueden dirimir el conflicto sin hacer abstracción del constitucional, porque usted no puede crear una zona totalmente independiente del esquema constitucional, porque prácticamente usted estaría creando un Estado dentro de otro Estado, y eso definitivamente no puede ser. Entonces, eso no es un argumento. Yo creo más bien de que lo que han hecho es crear condiciones en las cuales se pueda establecer básicamente qué leyes voy a aplicar aquí en la zona especial de desarrollo y qué ley no quiero aplicar. Es decir, escojo qué ley me conviene y qué ley sí me conviene. Y me parece a mí que eso dentro de un esquema de Estado no puede ser. Eso es propio de un sistema colonialista, donde se forman, como les decía anteriormente, protectorados, que fue lo que ocurrió con Macao y que fue lo que ocurrió con Hong Kong. Entonces, en estos tiempos eso no funciona, porque está alejado totalmente del esquema constitucional, y entonces valdría la pena preguntarse, si ese esquema fuera válido, entonces ¿para qué queremos la Constitución? Entonces, definitivamente la Constitución habría que derogarla, porque ya no tendría sentido. Mire usted lo que pasó, por ejemplo, con la alcaldía de Roatán, que establecieron en una sesión de cabildo de que se iba a convertir todo el municipio en sedes. ¿Se imagina usted los 298 municipios de Honduras convirtiéndose en sede? Entonces prácticamente Honduras desaparecería. Ahí es que desaparecería el ordenamiento jurídico, desaparecería la Constitución, y definitivamente estaríamos regidos por pequeños feudos conformados por cada una de estas zonas en los 298 municipios. Así que yo siento que eso definitivamente no es un argumento, Juan Carlos, y lejos de eso, más bien lo que está preconizando es el establecimiento de un Estado dentro de otro Estado. Bueno, y en base a esto es que vienen las denuncias. Vienen las denuncias por parte de algunos inversionistas. En las últimas horas han hecho esa denuncia en Roatán de competencia desleal, de que la sede en Roatán les está ofreciendo a algunas empresas más privilegio y el impuesto. ¿Qué va a pasar con esos impuestos que Honduras percibía, esa competencia desleal, don Julio Raudales?
Jackie, el gran problema es el desorden institucional en el que el país está sumergido actualmente. La falta de un entorno que permita que haya confianza para la inversión, la flexibilidad y la transparencia de las acciones públicas que permitan también que esa confianza se refuerce. Cuando se generan problemas como este, crisis como esta, porque tenemos que aceptar que esta discusión, que es de larga data ya, que tiene 8 años, se ha transformado en los últimos 3 meses en una crisis debido a lo que usted está mencionando, a los reclamos que existen de parte no solamente de instancias como las alcaldías o como las municipalidades que se sienten agraviadas desde ahora porque perciben que este proceso les va a afectar a ellas directamente cuando ellas van a tener que colocar un costo en el tema de la adjudicación de territorios, de infraestructura, de procedimientos en esta famosa zona de empleo y desarrollo económico. Entonces, este choque institucional está provocando todavía mayores problemas. Por eso yo lo dije al comienzo de mi intervención, Jackie y Juan Carlos. Los costos que pueden generar el desorden en los procedimientos sobre lo que se está actuando en este proceso van a ser superiores a los beneficios que probablemente se van a percibir, que son quizás muchas de las empresas que se instauran en esta sede sí van a generar empleo, pero repito, cuando el costo de esa generación de empleo implica mayores cargas para los beneficiarios, entonces no estamos ganando nada. Y eso es lo que creo que tenemos que tratar de comprender. Y por eso es tan importante revertir este proceso, pararlo y sobre todo, creo que lo más importante es iniciar un proceso que permite el ordenamiento jurídico, el ordenamiento institucional adecuado para la inversión, para generar esa confianza, tanto en los inversionistas nacionales como en los extranjeros que quieran venir acá al país y que puedan entonces generar mayor riqueza, mayores ingresos a la población hondureña. Sí. Los costos por el desorden en el procedimiento serán mucho mayores que los beneficios. ¿Tiene un comentario, señor Rand, sobre esto? Claro. Yo pensaba que era interesante el debate de tener entidades adentro del país. Y claro, entiendo el argumento legal del por qué no quieren tener estas entidades ajenas. Pero vuelve al principio, entre más lo he pensado, todo Honduras debería básicamente ser una sede. Ahora, uno debe preguntarse, ¿por qué los inversionistas extranjeros no corren para ir a Honduras? ¿Cuáles son los impedimentos? Yo me preguntaría, y le preguntaría esas preguntas alrededor del mundo, que invierten en muchos países, ¿por qué no invierten en Honduras? Pues yo trataría de liberarme de esos impedimentos, porque los locales están haciendo más actividades de emprendimiento. Bueno, los humanos somos iguales en todo el mundo. Tú los pones con las normas adecuadas y ellos van a producir. Ellos van a crear nuevos negocios y nuevas demandas y nuevos trabajos. Por ende, claro, Honduras es bien pequeño y probablemente existe una buena razón solamente para que todo el país, básicamente, hacerlo como Hong Kong. Hong Kong era un país próspero y con pequeñas partes tributarias, igual que Singapur, bajo, menor de 20%, fijos, tarifas fijas que generaban más ingresos que cualquier tipo de impuesto. Realmente no tenían todas las regulaciones, solamente tenían, era fácil imponer un negocio. Uno no ocupa tantas regulaciones, solo son impedimentos y la gente no llega, no viene. Yo realmente creo que no sé qué tanto tiempo lleva la Constitución, no sé cuántas hojas tiene la Constitución. Algunos de ustedes me pueden decir. Sé que muchos de estos países tienen un montón de constituciones. La Constitución de Honduras es de
15 páginas y eso es bastante. Uno necesita pocas normas y pocas regulaciones, pero tienen que ser claras y precisas para que quien sea que venga puede rápidamente entenderlas y comprenderlas. Solo quiero darles un ejemplo. Vino Moisés con 10 mandamientos, ¿verdad? Nosotros los entendimos, eran claros. Así de fácil, todo el mundo sabía. Pero si Moisés no hubiera bajado con 110 normas y 1.000.000 de regulaciones, no tuviera ningún impacto, nadie le hubiera prestado atención. Pues uno no ocupa muchas normas para realmente operar de manera exitosa. Nuevamente tenemos los modelos romanos. Miren lo que está haciendo los suizos, por ejemplo. ¿Qué hace un país como Estonia? Prácticamente estos países están funcionando y de manera bien. Uno no tiene que reinventar la rueda. Todo está ahí presente y solamente copiarlo y tu economía va a despegar. Tu gente va a ser más próspera y más libre. Y siempre y cuando hay que decirlo, que esas reglas, que esas normas no contravengan la soberanía y la autonomía que la Constitución de la República o la Constitución de un país define para el funcionamiento de esa sociedad y de ese país. Solamente eso. Vamos a una pausa. Estamos en Foros HRN-TSI. Ya venimos con las conclusiones. ¿Cuál es la visión original de las sedes? El concepto de las sedes tiene más de 100 años. En Hong Kong tuvo mucho éxito y por ello es que se volvió uno de los países más ricos. En las zonas especiales son ejercidos poderes delegados de los gobiernos centrales. El fundamento es que las zonas especiales tomen elementos de una exitosa estrategia de desarrollo económico. Considerado uno de los padres de las sedes, Richard Rand ha dicho que ya no está involucrado en el proyecto que se lleva a cabo en Honduras porque estuvo en desacuerdo con el gobierno y la forma en que se plantearon los regímenes especiales. Por ese mismo motivo es que el experto Paul Romer se desligó de las ciudades modelo que fue promovido en Honduras inicialmente. Porque el esquema original era crear en Honduras una sola área de libre comercio, añadió Rand para luego apuntar que en el país hay mucha corrupción. Agregó el economista estadounidense que es vergonzoso que Honduras, siendo un país con muchos recursos, no sea rico por las malas políticas ejecutadas y se pronunció porque el gobierno cambie su esquema de hacer negocios. Para el abogado Juan Carlos Barrientos, en Honduras las sedes están siendo implantadas como protectorados. Vulneran la institucionalidad, crean una condición lesiva para los intereses nacionales y deterioran la autonomía municipal. Durante su intervención en Foros HRN-TSI, el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, destacó: el éxito de un sistema económico es el respeto a la institucionalidad jurídica. No es posible hablar de libre mercado ni de institucionalidad si no respetamos la jurisdicción. El panelista enfatizó que Honduras debería de ser un país donde se impulsen cambios rápidos y adecuados para flexibilizar los mercados y facilitar la inversión. Al final, lo que ocurre es que hay una falta de voluntad para cumplir con el ordenamiento jurídico. El establecimiento de la sede ha generado mayor conflicto y las autoridades del país están tomando con soslayo el reclamo de sectores mayoritarios para que se dé marcha atrás a la venta de la soberanía nacional y a la división del territorio en varias partes a través de regímenes especiales.
Al cierre de foros HRN-TSI y en un minuto, tal vez, señor Ran, agradeciéndole su comparecencia, que nos haya acompañado. ¿Qué valoraciones tendría que hacernos alrededor de este tema, de este controversial proyecto que, como usted ya ha sido informado, pues ha generado aquí mucha polémica en Honduras? Bueno, no hay ni un acuerdo de las necesidades para implementar las zonas especiales. Precisamente en las zonas especiales van a tener privilegios que el resto del país que no tiene. Y yo entiendo los argumentos legales en contra de eso. La forma en que uno puede impedir eso es volver todo el país en una zona especial. El país es bien pequeño que fácilmente puede ser muy exitoso, un jugador global en el mercado, solo con hacer ciertos cambios legales para poder registrar la inversión, mover el comercio, implementar un sistema de cortes que, bueno, sea justo y honesto y capaz. No es solamente tener jueces honestos, tienen que tener competentes, tienen que entender las leyes y normas. Las leyes realmente tienen que ser pocas en número y poder, pues, sean eficientes para que las personas puedan reconocer cuáles son las leyes y puedan seguirlas en todo momento. En muchas leyes y regulaciones, pues, confunde a la gente y eso no motiva la inversión y el crecimiento de trabajos. Esos cambios fundamentales tienen que realizarse. Otros países ya lo han hecho y ha funcionado. No hay nada que yo proponga que sea radical, solo es seguir algunas prácticas económicas internacionales. Gracias, señor Ram. También tenemos sus últimas valoraciones, abogado Juan Carlos Barrientos. Sí, muchas gracias. La primera gran reforma que hubo en Honduras la hizo Marco Aurelio Soto en 1880. Después, en el gobierno de Galvez, en la década del 50, se produjo otra reforma creando el sistema económico, el Banco Central de Honduras. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con el abogado. Ahí está, seguimos. Aquí estoy otra vez, perdón. Sí. Entonces, les decía que la última gran reforma fue en la década de los 50, donde se implementa el Código de Comercio, se crea el Banco Central de Honduras, y entonces yo creo que ya llegó el momento de reformar otra vez el sistema económico y jurídico del Estado. Llegó el momento de que el Estado simplifique su actividad comercial, su actividad administrativa, para que pueda atraer la inversión. De esta manera podemos llegar a lo que dice el señor Richard Ran, en el sentido de crear en toda Honduras una zona especial de desarrollo, que sería lo más factible, lo más ideal y lo más plausible. Ojalá que nuestras autoridades entendieran esa necesidad de revisar todas las leyes, principalmente las que tienen que ver con el tema de inversión, de empleo, y pensar de que Honduras de la región es el país que tiene los más altos impuestos, la energía eléctrica sumamente cara, y este tipo de cosas también inciden en la inversión nacional e internacional. Y así no vendrían estos inversionistas a proponer cosas como las que en la concepción original de las sedes planteaban. Julio César Raudales, sus conclusiones, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, Jackie. Un saludo cordial al doctor Ran y a Juan Carlos Barrientos. En el año 2010, el Congreso Nacional aprobó una ley que era muy importante para el país. Le ofrecía una visión de mediano y largo plazo a la ciudadanía para que fuera ella misma apoyada con un gobierno transparente y dispuesto a trabajar en conjunto con las entidades sociales quienes gestaran su desarrollo. Este es el Plan de Nación. Lamentablemente se abandonó este proyecto de largo plazo, este programa de largo plazo que podía sacar a Honduras del atolladero en el que se encuentra. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis colegas participantes en este foro. Necesitamos flexibilizar los mercados y para ello requerimos de leyes, de instancias jurídicas, de instituciones
muy sencillas que flexibilicen el trabajo que se puede hacer para el desarrollo, pero para esto, al mismo tiempo, requerimos de manera urgente el compromiso de liderazgo en el país. Solo así podremos salir adelante. Muchas gracias, Juan Carlos y Jacqueline. Y la gran conclusión de nosotros es que concebidas como han sido concebidas las reglas alrededor de las zonas de empleo y desarrollo económico, también nosotros le decimos no a las ZEDs. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte también de este proyecto que ha abierto luces a un tema que ha generado, como saben, mucha controversia en Honduras. Gracias. Los esperamos hasta la próxima.